Amén. Bien, verdad presente. ¿Qué es eso? Prácticamente, o para, ¿qué significa en nuestro tiempo prácticamente? Esa sería la pregunta, verdad presente. No, en primer lugar, cuando hablamos de verdad presente, se pudiera entender que hay una verdad pasada, una presente, una futura. Y cuando hablamos de Dios, Dios no está limitado al tiempo. O sea, no estamos hablando de algo pasado con referente a algo que está actual, con algo que será en un futuro. Sino cuando hablamos de verdad presente, siempre tengo que ir al libro de Hebreos, su capítulo 1, creo que nos los expresa de la mejor manera. Y ahí nos podemos dar cuenta que es la forma en la que Dios se comunica el día de hoy. Hebreos capítulo 1, sus primeros versos, nos dice que inicia hablando acerca de Dios. Y dice él que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, si lo que estamos hablando de verdad presente es un lenguaje, dice la Escritura, que Dios en tiempo pasado tenía una forma en la que se comunicaba. Él tenía un lenguaje para él comunicarse y era a través de los profetas. Dios habló a través de Moisés, Dios habló a través de Elías, aún de diferentes maneras. Habló aún a través de una salsa. Pero dice, pero en estos posteros días, él ha cambiado su forma de él comunicarse. Y la forma en la que él se comunica es un lenguaje llamado Cristo. Ese es el lenguaje. Por eso que usted ve en las Escrituras cómo Jesús vino de una forma reformada. Hablaba mucho acerca de lo que Dios se comunicaba a través de Moisés. Y usted lo escucha por lo menos en los evangelios, por lo menos en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho. O sea, cómo él se comunicaba esa verdad que era transmitida a través de los profetas. Pero ahora yo digo, o sea, ahora Dios tiene una forma diferente de él comunicarse, sin contradecir esa verdad, pero ahora yo voy a elevar esa verdad en otro estándar. Oíste cómo Dios a través de Moisés le dijo, mira, no adulterarás. Pero ahora yo digo, no solamente que no adulteres, sino que no mires a una mujer para codiciarla. O sea, en pocas palabras, cuando hablamos de verdad presente, es como Dios se comunica hoy, pero a través de un lenguaje, que es básicamente cuando aquí en la Escritura dice que en los posteros días nos ha hablado a través del Hijo. Y ahí la palabra clave es como un lenguaje, un idioma. Dios hablaba en tal idioma. ¿Cuál es el idioma? Los profetas. Pero ahora Él está hablando en otro idioma. Ese idioma se llama Cristo. Eso es básicamente lo que es la verdad presente. La forma en que Dios se comunica a través del Hijo. Ok, perfecto. Bueno, y prácticamente hablando de eso, tú sabes que existen diferentes, se puede decir diferentes tipos de religiones y cada quien apela a una verdad absoluta. Cada quien apela que tiene no, esta es la verdad, pero la pregunta sería, ¿verdaderamente existirá una verdad absoluta en estos tiempos? ¿O en estos tiempos verdaderamente existe una verdad absoluta? Bueno, te puedo decir que este es un tiempo muy relativo. Ahora mismo todo lo que se vive es un aspecto de que tú piensas de una manera y lo que tú piensas es tu verdad, lo que yo pienso es mi verdad y muy sensitivo también es todo lo cómo me sienta. Sí. Si me siento de una forma, entonces eso es la verdad. Y viéndolo desde esta relatividad que vivimos en esta era contemporánea, podemos resaltar que tiene que haber algo que trascienda más allá de cómo tú te sientas, más allá de las fronteras culturales que pueda haber en la época o un aspecto de mi percepción, de cómo yo percibo las cosas. Entonces, yo puedo resaltar que sí existe una verdad absoluta y es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese lenguaje que se está transmitiendo y que es la verdad presente, Cristo, entonces es donde podemos encaminar todo y que todas las verdades susceptibles que puedan aparecer al camino tienen que ir acorde a Cristo. Si rompemos ese molde, entonces entiendo que todo cae de la mata. Y pero esa sería otra pregunta. O sea, ¿cómo yo sé? Si estoy escuchando a una persona que está hablando o está predicando, ¿cómo yo sé que, o cómo puedo, ni sé cómo hacer la pregunta, cómo puedo encabezarlo? Mira, yo sé que está hablando de la verdad de Cristo. No sé si tú me entiendes la pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo puedo? Tú dijiste que debe encaminarse a la verdad de Cristo. O sea, ¿cómo yo sé? ¿Cómo puedo identificar
esas son verdades que yo tengo que escuchar, esas son verdades de Cristo, ¿cómo lo sé? ¿O cómo puedo identificar eso? Me haces esa pregunta a tu respuesta prácticamente. Fantástico, fantástico. Bueno, mira, yo te puedo resaltar ese aspecto. Y es que el mismo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando una palabra está acorde a lo que es Cristo, tiene que suceder algo. Te lo voy a poner así. Más que yo percibirla que es verdad, tiene que marcar tu vida. Antes que nada, tiene que poner un antes y un después. Más que yo decir, bueno, te hablaba del emocionalismo. Bueno, me emocionó esta palabra, fue muy fuerte, yo lloré. Pero si esto no marcó tu vida, te digo, esto fue muy buen coaching que te dieron desde un púlpito, pero no trasciende a lo que es lo espiritual. Entonces, ahí es donde yo parto. Toda verdad absoluta, ¿cómo se pudo manifestar de que fue absoluto? Cuando hubo una transformación en la vida de esa persona. Cuando hubo un antes y un después que yo escuché esa palabra a través de los labios o utilizado por un pastor o por un ministro de las Escrituras. Esto sería lo más, para delimitarlo todo y no tener tantas percepciones, esto sería lo más práctico, poner ese estándar de cómo yo poder medir si verdaderamente es palabra presente, esa verdad presente lo que se está hablando. Si los muchachos tienen otro punto de vista. No, algo... Entonces, siempre, y más en esta generación, estará esa relatividad. O sea, Jesús es el camino. Bueno, eso es una verdad absoluta. ¿Qué significa absoluta? Bueno, que no hay otro camino. Es verdad. Pero, ¿qué pensaría de otra cultura, un budista? Bueno, para mí, esa es tu verdad. Y creo que más en la evidencia de lo que Cristo ha hecho a través de los años y cómo ha subsistido. Y hay un texto específicamente que nos hace esa diferencia de lo que es la verdad absoluta y la relatividad de estos tiempos, donde cada persona tiene su verdad. Y recuerdo que en una ocasión Jesús le dijo a los fariseos que ustedes deben conocer la verdad y esa verdad les hará libre. Eso es un absoluto y esa verdad es Cristo. Si usted recuerda, su respuesta fue una verdad. Pero nosotros no somos esclavos de nadie, pues estamos sueltos. Nosotros somos hijos de Abraham. Si usted analiza eso es verdad. Pero esa era su propia verdad. O sea, ahí viene la relatividad. Pero cuando hablamos, nosotros no vamos a quitar la relatividad. Siempre va a haber personas que van a pensar, bueno, esa es tu verdad. Ahora nosotros debemos predicar esa verdad y aún cuando esa verdad se puede vivir y aún ellos puedan verla, puedan entonces creer. Pero cuando Jesús dice yo soy el camino, yo soy la verdad, habla en absoluto y se va al extremo. No hay otro camino. No hay otro camino para llegar al Padre. Mientras que en este mundo vemos que hay muchos caminos para llegar al mismo punto. Y en eso se trata el absolutismo. Y es lo que debemos nosotros predicar, que no hay otro camino. Eso es absoluto. Correcto. Amén. Un punto ahí, y es que me encanta lo que Jesús dijo. Ya el hermano decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que los judíos no entendieron, porque ellos tenían otra verdad. Y cuando la verdad llega en persona, que es lo difícil, porque la verdad se está buscando más en un entendimiento que en una persona. Y ellos estaban con la verdad, pero nunca sabían que era la verdad, porque buscaban esa verdad en otra área. Y Jesús tuvo que decir, no, es que yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Es decir, que cuando vemos la verdad, como ya se ha dicho, es que es una persona, no es algo que se inventaron, no es una teología, ni una filosofía, es una persona. Por ende, para yo encontrar la verdad, tengo que encontrar a Cristo. Algo de eso que se viene tratando recientemente, que cuando habla de la verdad, es la posverdad. Jesús en una ocasión estaba con Pilato y hablando sobre la verdad. Y Pilato se queda hace una pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús le está aún de una forma práctica diciendo, bueno, la verdad no es una cosa, no es algo que se dice, la verdad es una persona. Entonces, pero la idea es que Pilato hace esa pregunta, ¿qué es la verdad? Pero tampoco le interesó la respuesta. O sea, cuando hablamos de posverdad, mira, a la posverdad no le interesa la verdad. O sea, aún tú me trates de dar la evidencia de que esto es verdad, mira la prueba aquí, siguen su propio camino. La idea es simplemente la discusión. Y aunque Cristo le había mostrado
lo que es la verdad, lo que quiero puntualizar es que Pilato no le interesó la respuesta. Mucha gente no le interesa si es verdad, aunque usted le muestre la evidencia, no va a cambiar. Bueno, yo no creo que eso sea verdad. No importa que usted le muestre la evidencia, usted no lo va a hacer cambiar porque no le interesa la verdad. Cambiar. Y eso es lo que, por lo menos en esta generación, se le llama posverdad. Amén. Bueno, yendo a una pregunta que me hace reír un poco, ya que estamos discutiendo un poco detrás de cámara. Olvídese de eso. Tanto controversial. Pero bien, es la esencia, la esencia. No me malentienda, pero es la esencia. La Biblia, la pregunta sería la Biblia, ¿es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Y aparte de esa pregunta hay otra. Pero primero puedo responder esa. ¿Es la palabra de Dios la Biblia o contiene la palabra de Dios? Mira, yo te puedo resaltar este aspecto. Y es que vamos a estructurarlo un poquito. ¿La Biblia es la verdad absoluta o contiene la verdad absoluta? Es la palabra, porque estamos resaltando que la palabra de Dios es Cristo, es el verbo hecho carne, encarnado y toda su praxis aquí en este mundo y su misión como Mesías. Entonces, la Biblia radicalmente, todos sabemos, fue escrita por hombres. Y esto es lo que muchos toman. Eso es hombres. Fue un hombre que tomaron papel y plumas y comenzaron a escribir lo que pensaron desde su concepción. Y como hemos resaltado, cada quien tiene su punto de vista. Y es por ende que si entramos a la Biblia como per se, como varios libros escritos, como una biblioteca de libros, según el significado de la palabra en sí, ellos pusieron su punto de vista. Y ahí vas a encontrar a Isaías con una manera de pensar. Vas a encontrar a Mateo con una manera de pensar. Vas a encontrar a cada uno de los escritores hasta con puntos de vista diferentes. Y que cuando tú lo analizas pueden hasta chocar entre sí, cuando uno se pone a mirarlo de manera crítica. Y es por ende que la crítica textual en pleno siglo XXI se ha utilizado mucho para quitar el estigma de que la Biblia no es sagrada o simplemente es un libro más. Y ahí es donde resalta. La Biblia no es la palabra de Dios por el simple hecho de que fueron hombres que lo escribieron. No, no lo es. Pero sí contiene la palabra del Señor, porque fueron esos hombres que Dios usó para poder revelarse a través de lo que ellos estaban diciendo. En la Biblia vamos a encontrar lo que Mateo dijo, pero también vamos a encontrar lo que Dios quiso decir a través de Mateo. Vamos a encontrar acá a Pablo, lo que Pablo dijo, pero también vamos a encontrar lo que Dios está diciendo a través de Pablo, porque ellos hablaron con su cultura, con su manera de pensar, y hoy día lo que hemos tomado solamente las escrituras. Hemos tomado las escrituras para quedarnos tan superficial y no poder ver que Pablo dijo, bueno, la mujer no se corte el cabello y el hombre no se lo deje crecer. Esto es lo que Pablo dijo, simplemente. Y hoy día existen religiones, existen muchísimos dogmas con ese fundamento porque está en la Biblia ese aspecto. Pero cuando tú analizas y entiendes qué es lo que Pablo dijo, pero entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo a través de Pablo? Haciendo un análisis, una exégesis no tan profunda de eso, te da el punto. Simplemente que para Dios no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni alto, ni nada, sino que Dios es la cabeza y está por encima de todo. Al nivel, él tomó su cultura y Pablo aplicó su cultura, dijo su cultura, pero Dios utilizó su cultura para trascender a través de eso. Y eso es entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Por ende, puedo resaltar, y si temor a equivocarme, de que la Biblia no es la palabra del Señor, pero sí contiene la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es importante la Biblia? Porque para poder encontrar esa palabra, tenemos que acudir a la Biblia, definitivamente. Y ahí están cada una de esas verdades. Está la verdad presente, está la verdad futura e incluso está la verdad que viene por venir y que seguirá impactando nuestras vidas. Y otro aspecto a resaltar, mira, cuando nos quedamos solamente en letras, en las escrituras, y tomamos las escrituras como el todo, porque ese es el punto, tomar la escritura como el todo, y no ves que la escritura está compuesta por factores que también la componen, cometemos muchos errores. Te mencioné uno, y te puedo mencionar otros errores que a la luz de las escrituras también puede haber por el simple hecho de tomarla como el todo y no poder tener una cosa es esto, otra cosa es esto. Pero
a través de ella yo puedo conseguir las dos. Ahora, ¿con cuál me quedo? Esa es la pregunta. ¿Con cuál me quedo? ¿Me quedo en palabras solamente? ¿Me quedo en letra? Y como dijo un gran, en los mismos hechos, la mucha letra mata. Si te quedas en letra, te va a matar la letra. Entonces, ese es mi punto de vista concerniente eso. Y la pregunta sería entonces, la otra pregunta que tengo, ¿cómo puedo encontrarla? O sea, si contiene la palabra de Dios, aparte de leerla, está bien, pero no existirá algo más para yo encontrar no lo que Pablo dijo, sino lo que Dios está diciendo a través de lo que Pablo a través de lo que Pablo dijo. O sea, ¿cómo puedo encontrarla entonces? La palabra de Dios, ¿cómo puedo encontrarla? Voy a quizá un poco de lo que dijo, hablaba de Iron, y después esa pregunta, los maestros acá. Y es como el mismo Jesús le dice a los fariseos, a ustedes les parece bien, parece que la vida está en lo que te están leyendo, pero no está ahí. Es decir, ustedes escudriñan las escrituras, la palabra, porque les parece que en ella tienen la vida eterna, pero no, ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Están leyendo solamente lo de fuera, pero hay una sustancia que es lo que ellos no han podido catar, que es lo que se convierte en sí, en lo que es la palabra de Dios. Por eso, en la discusión de ahorita, que hay uno que porta la palabra. Es decir, mira cómo ellos podían estar leyendo y no encontrar a la vez a la sustancia. Sí. Y eso se puede dar hoy en día, estar leyendo las escrituras y no encontrar a Cristo en ella. No encontrar a Cristo en ella. Y si no encuentran a Cristo en ella, entonces no han encontrado la palabra, han encontrado la Biblia. Recuerden que la Biblia, si no tengo mala memoria, fue como 1600 años después que se escribió. Es decir, pero todo el tiempo ha existido la palabra de Dios. Toda la vida ha existido. Desde antes de la creación ya la palabra, de hecho, que lo que trajo la creación fue la palabra. Y por la palabra fue todo creado. Es decir, la palabra precede a lo que es la escritura. Entonces muchas veces le damos esta importancia, que la tiene, pero como que ella es que gobierna la palabra. No, la palabra gobierna todos. Entonces creo que es importante entender esto, que la contiene, no todo. Recuerde que aquí hay muchas, de hecho cuando vamos a muchas Biblias, vamos a encontrar unos textos que no aparecen en el original, pero están en la Biblia. Entonces, ¿por qué aparecieron ahí? Entonces en eso tenemos que tener. Mira, yo te puedo resaltar este aspecto. A ver, ¿cómo podemos encontrarla? Y hay muchos términos, podemos usar la hermenéutica bíblica, tomar diccionarios bíblicos, el trasfondo cultural, que son puntos hermenéuticos que se utilizan para uno poder no quedarte simplemente con lo que está por encima, sino poder escudriñar. Son muy buenas, pero hay un punto fundamental y uno de los mejores a nivel histórico, te puedo decir exégetas que puede haber, son los rabínicos de aquel tiempo de la época, y eran muy duros a nivel de escudriñar las cosas. Pero ¿qué pasa? Como esto es revelación, hay un punto de revelación, porque la teología per se es el estudio de cómo Dios se ha revelado. Uh-huh. No, uno simplemente puede estudiar lo que Dios revela. Y ahora hay un punto hay una revelación que es una revelación específica que puede trascender a otros aspectos. Pero cuando los discípulos iban de camino a Maúm, Dios tuvo que abrirle los ojos para que ellos pudieran ver más allá, que no era simplemente un caminante que se encontraron en el camino, sino que era el mismo Jesús. Y dice que las palabras que Jesús le ardían en el corazón, pero todavía aún así no podían entender. Entonces yo te puedo resaltar que hay muchas cosas que nos impiden poder apreciar la revelación del Señor, y te lo puedo resaltar, que son las tradiciones, son los mismos dogmas que nosotros tenemos, las mismas barreras culturales de nuestra época. El sentimentalismo. El mismo emocionalismo. Todo eso nos impide poder percibir esa revelación de Dios. Y es ahí donde entra un punto que es que tenemos que traer una reforma para que
esta pueda trascender hacia otro lugar. Esta revelación puede impactar a otros. Y te lo digo, ¿por qué te lo resalto? Mira, Tío decía que las escrituras vinieron después, pero antes existía la comunicación oral. Nadie sabía escribir. Entonces, el chamán judío es, repítele esto a los hijos de tus hijos, de tus hijos. No había escritura. Lo que había era una comunicación oral. Y eso es lo que permeaba y mantenía una línea de la palabra de Dios con el lapso del tiempo. Hasta que luego llegaron el papiro y comenzaron a escribir todo ese tiempo con Drón en Egipto. Pero ¿qué pasa? Después de ahí, no te lo voy a decir, existía lo mismo. Porque yo te digo una cosa a ti y tú puedes entender una cosa como hablábamos ahorita y no tener verdaderamente la esencia. Exacto. Y te puedo decir, se pierde. Sí, se pierde con el tiempo. De yo repetir algo tantas veces, la esencia de lo que te estoy diciendo al final, no sé si han visto experimentos de que yo te digo una cosa a ti, tú se lo dices a él y al final no es nada de lo que el otro... Experimentos sociales hay millones así. Y así mismo pasa. Y te lo puedo decir, no fue la excepción con las escrituras, con el lapso del tiempo. Y para el colmo, cuando entran los escritos, ahí es que es más peligroso. Porque nosotros que estamos en compañías, a veces se usa mucho el email y uno prefiere llamar para darse a entender más, porque lo que uno quiere decir quizás no lo va a poder escribir muy bien. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Se perdió de la esencia. La verdad presente se quedó estancada en un punto de la historia y Dios ha utilizado, como resalté, son las personas para que puedan traer entonces nuevamente esa verdad, esa palabra de Dios que no se encasilla entre un presente, un pasado, sino que siempre está vigente en todas las generaciones. Entonces, es ahí donde yo te puedo resaltar. Hay que utilizar los términos exegéticos, la hermenéutica, pero ahí llega un punto donde es exponerse a la revelación de Dios, exponerse a la reforma. Y el reto que tenemos todos nosotros es que no nos gustan los cambios. Y ahí está un poco ser flexible esa revelación. Y cuando te choca, te va a sentir que te quema. Déjate quemar y fluye en la ola. Una cosa, es posible que usted use todas las mejores herramientas exegéticas. Hay una limitación, que es donde entra el problema, donde esa limitación muchas veces nos quedamos en la letra. Y la idea es, cuando hablamos de verdad presente, ese espíritu o esa vida que tiene esa letra, que si dejamos simplemente en la letra, bueno, sería un cuerpo muerto. Hace falta el espíritu. Y hay un momento donde nosotros nos quedamos limitados y necesitamos obligatoriamente la intervención del Espíritu del Señor. Recuerde que la palabra de Dios es espiritual. Ahora, ¿cómo algo espiritual la va a entender una persona común y corriente, natural? Ese es el problema. Y creo que cuando Jesús hablaba acerca de la palabra del sembrador, que nos habla de sembrar esa verdad. Habían varios corazones donde era sembrada, pero no todos entendieron el espíritu que traía esa palabra. Y me encanta cómo esta parábola repite a lo largo de cómo se va desarrollando y hace un llamado: mirad cómo ustedes están oyendo. Ese es el problema, porque yo estoy leyendo pero no estoy escuchando. Paso mucho tiempo con todas las herramientas que Dios da a esta generación a través de la misma ciencia, pero no estoy escuchando a Dios. Se mira como ustedes escuchan. Y en esa parábola, una que cayó entre pedregales, otra junto al camino, cómo esta palabra no pudo encontrar cabida en su corazón. Era la forma en cómo ellos escuchaban. Y al final, Jesús da prácticamente un juicio y dice: mirad cómo ustedes oyen. Porque al que tiene se le dará, y aún el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿De qué está hablando? De esa revelación. Tú no tienes ese deseo, que es lo que hay en la parte, aún con toda esa herramienta. Cuando habla ahorita de la posverdad, muchas veces usted discute, habla de la verdad, pero a usted no le interesa la verdad. Entonces, si yo no tengo ese interés, ese deseo ardiente de yo conocer a Dios a través de las Escrituras, entonces va a pasar como pasó con esos corazones. La palabra de Dios no encontró cabida y solamente me quedé en la letra. Entonces, ¿cómo yo tengo que escuchar? Más allá de todas las herramientas, porque yo puedo asaltar herramientas, todas esas herramientas con el objetivo simplemente de discutir o simplemente de yo mostrar lo mucho que yo sé. O sea, y puedo aprender mucha letra sin espíritu. Entonces, mira entonces la forma en que tú estás
oyendo. Y es un problema, perdón que te interrumpa. Dios una vez, nunca se me va a olvidar un testimonio de un pastor, teólogo en todos los teólogos posibles, graduado de toda la cosa, pero decía que él se sentía, predicaba a muchísima gente, pero él decía que solamente se sentía bien cuando llegaba a su casa y se vestía como mujer. O sea, que ese es un peligro. Tú puedes conocer en teología lo que tú quieras conocer, graduado lo que tú quieras ser graduado, pero si tú no tienes el espíritu que te habla de esa verdad, es simplemente palabras, letras. Entonces, en conclusión, tenemos esa maravillosa letra. Ahora debemos ver cómo la estoy leyendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay un deseo sincero de yo encontrar a Dios? Fíjate que a veces quizá cometamos el error de yo estudiar la escritura para yo predicar, para yo aplicar la otra. O sea, no es la idea. No es así que yo voy a escuchar a Dios. Tiene que haber un interés sincero de que esa palabra marque mi vida. Mire, hablando de eso, eso trae muchos problemas también. El hecho de que cada quien tiene su propia interpretación. Y es un peligro. Ya lo vemos en nuestra generación. Y esa es la pregunta. Háblenme acerca de eso un poco, de esos dogmas, esos errores. Miguel Núñez dice los errores religiosos de esta generación. Háblenme de eso, de esos errores religiosos, que cada quien tiene su propia interpretación y cae en un error religioso. Háblenme un poco de eso. Y si pueden darme algún ejemplo, muchísimo mejor. Esa pregunta abierta. Yo ahí entro en la discusión que estaban ahorita, donde Eury hablaba. Fuera de cámara, pongan hincapié. Porque cuando yo no lo vi discutiendo. No fue eso, ¿verdad? Y es que esos errores religiosos, ¿por qué vienen? Por las escrituras. Es leer en ella algo que no está. Porque ve que todos los llamados cristianos usamos la Biblia. Y de hecho, si hay algo que ha dividido el ambiente cristiano, ha sido la misma Biblia. Porque cada uno cree un verso, un capítulo, un libro, como le parece. Y eso lo implanta en una congregación y así aquí se cree así. ¿Pero qué usaron? La Biblia. No creo que cada uno de esos que tienen esa verdad tenga la verdad absoluta. Creo que no, porque por eso hay un despliegue de normas en lugares. Es porque no entendieron esto. Entonces, los dogmas creo que fue en las congregaciones vienen exactamente por eso. Porque yo aplico lo que yo creo y lo que yo entendí de las escrituras. O lo que Pablo dijo. O lo que Pablo dijo. Lo que Pablo dijo, lo que dijo Pedro, lo que dijo Moisés, y esto yo lo establezco acá. La palabra dice que Moisés enganchó una serpiente y esta es la mía. Yo engancho la mía y pongo un nombre, serpiente enganchada, para decir algo. Y de ahí ya yo me baso y saco una enseñanza que no lleve una serpiente no es cristiano. Entonces, hay muchas cosas que la tomamos de la Biblia y la establecemos como que es una doctrina. Y eso ha traído mucha confusión, muchos problemas, porque se cree. El punto es que cuando yo establezco eso y uso la Biblia, mucha gente cree porque lo dice la Biblia. Que ese es el punto más fuerte. Y como la Biblia es la palabra de Dios, ahí entonces no hay que discutir eso. Ahí es que está el fuerte, que es el punto mío. Como la Biblia es la palabra de Dios, eso no es discutible. Y lo leen textualmente. El punto B, eso es lo que dice la Biblia. Bueno, fue lo que leyeron. Entonces creo que en las congregaciones hay muchos dogmas, que hay que ir sacando, retirando. Yo podría poner uno que fuera de cámara, como decía Eury, hablaban ahorita, por ejemplo, de la misma salvación. La persona cree que haciendo cosas, establecen eso, como que haciendo cosas poseen la vida eterna y pueden heredar la vida eterna. Haciendo, no le importa la vida, es haciendo bien. Haciendo bien, yo voy a heredar la vida eterna. Y eso no es la realidad. Así no se consigue. Ya la Biblia dice cómo se consigue la vida eterna. Es aceptando a Jesucristo. No hay otra forma de hacerlo. Pero establecemos eso en las iglesias como una norma, como una verdad, como una doctrina, que si no lo hace, no perdemos. Entonces creo que tenemos que, por eso creo que viene la reforma, para llevar esto a la realidad
y son nuestros hermanos, todos estuvimos ahí algún tiempo. Sí. No di que como que ahora yo soy, no, todos anduvimos ahí. Nos peleábamos por defendiendo esto y haciendo cosas, porque eso es lo que me lleva. Y no me podía descuidar por esto, porque si rebalaba. Entonces, creo que ya Dios nos ha ido encaminando a algo mayor y mucho mejor. Y estamos en eso. Fantástico. Algo que quería aclarar. Creo que a veces cuando hablamos de dogma, de religión, le damos como una connotación negativa. O sea, quiero hacer como esa separación. Si usted se analiza desde el punto de vista aún de la misma definición, todos somos religiosos, todos somos dogmáticos. O sea, cuando hablamos de dogma, hablamos de religión, estamos hablando a un sinnúmero de principios, de prácticas que nosotros hacemos con tal de relacionarnos con eso que nosotros llamamos Dios. Digo que llamamos porque por el sinnúmero de religiones que hay, tienen dogmas con tal de ellos relacionarse, o como la misma palabra de amarrarse o ligarse a su Dios. O sea, aún la Escritura dice, por ejemplo, Santiago nos habla por ejemplo, de religión. Bueno, la religión pura y sin mancha es esta. O sea, hay una religión. Ahora, hay una connotación negativa, y es cuando hacemos dogmas, que como pasaba con los fariseos, y esos dogmas invalidan la palabra del Señor. Recuerde cuando habla creo que en el libro de Marcos, Marcos capítulo 7, cuando el lavatorio de las manos, eran dogmas que si usted lo ve no tiene nada de malo. O sea, había una rigurosidad en esa ceremonia, pero el peligro está cuando el Señor le dice, mira, ustedes están invalidando, ustedes están dejando una cosa por otra. Entonces, y aún con lo que hablaba también acerca del hermano, y por eso una vez más, la verdad presente, cuando a veces nos quedamos en esa letra y decimos y hacemos un dogma, porque sí lo dice la Escritura. Permítanme recordarle aquel episodio del apóstol Pedro. Para mí es grandioso. Cuando Pedro tuvo un éxtasis y el Señor le dice, o sea, viene la palabra de Dios y Pedro no dudó de que era Dios que estaba hablando. Pedro, mira, mata y come. O sea, Pedro estaba seguro de que esa era una verdad, vamos a decirle absoluta, era Dios. ¿Y sabe qué Pedro dijo? No. Ahora, ¿por qué Pedro dijo que no? Porque ya Moisés, o no Moisés, Dios había dicho a través de Moisés que no coma ese tipo de animales con tal característica. ¿Ves? Eso era mentira, eso sí era verdad. Y fue la palabra del Señor. Ahora, lo que él simplemente se quedó en la letra y no pudo trascender a la verdad presente. No, ahora esa palabra hoy está diciendo otra cosa. Mira, toda esta gente, gentiles, que yo lo acabo de limpiar, no los rehuses. No llames inmundo lo que yo limpié. Ve la diferencia en yo quedarme, por eso insisto o insistimos en la verdad presente, en yo quedarme en una verdad dicha por Moisés. Era verdad, pero mira cómo yo me resisto a la verdad que Dios está hablando hoy. O sea, ese, si puede decir una forma ilustrada de lo que es la verdad presente. Mira que, y ojo, esta verdad no está contradiciendo a Moisés. Lo que dijo Moisés es verdad. Lo que en este tiempo, por lo menos en el momento en el que estaba hablando con Pedro, en la práctica ya había perdido ese espíritu. Ahora Jesús vino a elevar ese estándar. No, yo quiero que tú nada más mires a animales. Mira otra cosa que tú no podías mirar en ese tiempo. No estoy hablando de animales, estoy hablando de gente que yo acabo de limpiar y tú lo estás rechazando. Mira, yo quiero poner otro ejemplo y quiero ser más contemporáneo. Nosotros mismos, y lo vamos a hacer a la luz de las Escrituras, nosotros mismos nos pasa lo mismo que le pasó a Pedro. Ahí tenemos un versículo que es Juan 1:11. Juan 1:11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No obstante, nosotros vemos este texto y lo aplicamos de la siguiente manera. Bueno, Dios vino a su pueblo y como su pueblo no recibió a Dios, a Jesús, el verbo hecho carne, entonces Él fue a los gentiles y salvó a los gentiles. Plato de segunda mano. El plato de segunda mesa somos nosotros los gentiles y así lo vemos y leemos y predicamos desde un púlpito esa verdad.
esa verdad interpretada por una persona y de ahí se volvió entonces, le decimos a nivel de psicología, una histeria colectiva. Todo el mundo siguió esa misma línea y eso fue lo que tenemos por fe. Ahora, cuando tú ves esa verdad y tú la analizas y le prestas atención a esto fue lo que quizás él quiso decir y aparte de interpretación lo que es un problema de leer, de una lectura comprensiva. Que no es... Perdón que te haga un paréntesis, por eso me encanta escuchar a Sugel Michelin, el pastor. Él dice, ¿usted quiere saber teología? Lea bien. Lea bien. Respete los puntos, respete la coma que la Biblia tiene, porque si le quito le pone uno, va a traer una interpretación totalmente errónea de lo que quiere decir. Y eso es cuestión de eso. Te digo, a nivel, y este es un aspecto de lectura comprensiva y de poner las cosas donde van. Cuando tú lees esto bien, tú lo vas a ver que dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Tenemos un suyo sin ese singular y tenemos un suyo plural. Y partiendo desde esas dos perspectivas, ya hay un cambio a la interpretación. Sí, ya tú no me vas a poder decir que él vino a su pueblo y como su pueblo no lo recibió, entonces él vino a mí y me salvó. Sino que es tan sencillo como él vino a hacer su misión o él vino a su mundo o él vino a hacer lo que tenía que hacer. En diferentes versiones tú vas a tener una connotación un poquito diferente, pero a la luz del original lo que tú vas a poder ver es que él vino a su misión. Él vino a hacer su trabajo, él vino a hacer lo que le mandan a hacer. ¿Y a qué fue que él vino? A salvar todo aquel que en él crea. Punto. Eso fue lo que él vino. Entonces, el texto dice, a lo suyo vino, a salvar todo aquel a quien él crea. Su pueblo no quiso creer en él. Él salvó a todo aquel en quien él creyó en él. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo podemos ver esto y decimos, esto es la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios, pero ¿qué yo tengo en mi cabeza? Una lectura errada. Por no decir ya ni palabra de hombre. No, una lectura errada, simplemente. Y por el simple hecho de no exponernos a entender de que ya todo lo que recibimos es lo que ya hay y todo lo que me han dicho es lo que ya existe. Entonces, no puedo ni debatir, ni buscar, ni ir en pros a la luz del mejor conocimiento de las Escrituras, sino que nos limitamos a que ya esto es todo. Y hay muchas cosas que sí fueron excelentes en su tiempo. Y te lo voy a poner así para no ser un poco místico y decirte, quizás eso funcionó, incluso esa lectura funcionó, se salvaron mucho con eso en aquel tiempo y fueron en gloria. Pero tú me dices a una generación como hoy, tan sensitiva, que yo soy el plato de segunda mesa. No. Y por esa razón yo creo que necesitamos una reforma. Correcto. Que es lo que trae. O sea, reforma. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es reforma? Bueno, en el sentido más amplio, porque siempre cuando hablamos de reforma nos vamos a la reforma cristiana, protestante, pero reforma, si ustedes ponen a leer reforma agraria, reforma, de toda clase de forma. Pero en sentido general estamos hablando de como proponer un cambio, una corrección a algo que no está caminando bien. No necesariamente una revolución. Cuando hablamos de una revolución es como algo drástico. No, la cosa está bien, pero necesita corregir en algunas áreas. O sea, cuando hablamos entonces de reforma, estamos hablando de eso, de corrección, de hacer ciertos cambios a algo que no está caminando de la mejor manera. Y eso fue lo que Cristo hizo. O sea, como él dijo, yo no vine a abolir la ley. Está bien, ahora yo vengo a tomar ciertas correcciones que ustedes no han hecho. Y fue lo que conocemos como la historia, cuando hablamos de reforma protestante, fue a reformar ciertas cosas que dentro de la iglesia no estaban caminando bien. O sea, entonces es un cambio, es una corrección a lo que se está caminando, pero no está de la mejor manera. Okay. Entonces, prácticamente, siguiendo ese orden, tío, ¿qué traería o qué trae una buena reforma? ¿Cuáles serían los efectos hacia nuestra vida? Bueno, tomando de partida de lo que decía Eury, cuando hablamos de reforma, la gente se asusta porque cree como que es una doctrina nueva. Eso es creo que el mayor obstáculo que yo he podido notar cuando la gente habla de reforma, porque notan que es como algo nuevo, y a lo contrario, la reforma no es nada nuevo. La reforma es regresarnos allá al principio. Eso es lo que busca la reforma, es retrocedernos a ver lo que Dios hizo, no lo que Dios está haciendo, sino lo que Dios hizo, es volver al origen. Entonces, ¿qué efecto trae en la reforma? Efesios 11 creo que es uno de los
versos que más nos pueden ayudar en eso. Efesios 4:11, donde dice que él mismo puso a uno en las iglesias, apóstoles, padres, evangelistas, esos 4 ministerios, 5 ministerios. Es que la reforma nos eleva a una posición que entonces podemos ver hacia adelante el futuro. Es decir, no es algo nuevo, es que nos eleva. Eso es, tomo por ejemplo la escalera de Jacob. ¿Qué hacía la escalera de Jacob? Que estaba desde abajo hasta arriba. Cuando los ángeles bajaron o tenían en posición, ¿qué era lo verdadero que quería hacer esto? Era desde arriba hacia abajo. Ahí está el mismo ejemplo cuando se rasgaba el velo. El velo tenía la costumbre de rasgarse de abajo hacia arriba. Cuando Jesús lo hizo de arriba hacia abajo. E invertir esto. Entonces la reforma comienza con una construcción del entendimiento. Para uno poder ser reformado, o lo que la reforma logra es esto. Es que nos lleva un poco más pareciendo más a Cristo. Nos vamos pareciendo más a Cristo, a tal punto que la gente ve la diferencia. Entonces, vuelvo a repetir, la reforma no es una doctrina nueva. La reforma lo que hace es que nos eleva el entendimiento. Y mientras más vamos siendo reformados, mejor, con mucha más claridad vamos entendiendo las Escrituras, vamos entendiendo a Cristo, nos vamos pareciendo mucho más a Cristo. Entonces, ese es el punto. Uno de los puntos que hace la reforma. Además de eso, es muchísimo mejor, o nos lleva muchísimo mejor con los demás, con los hermanos. De hecho, sabemos manejar a los que no creen como nosotros. Es decir, entendemos que esos son nuestros hermanos. No hay como esa, como decía el hermano ahorita, como esa competencia de evangélico, sino que ya el reformado tiene un entendimiento mucho más amplio de lo que es esto. Y sabe, vuelvo a repetir, porque todos anduvimos en ese tiempo. Todos estuvimos ahí y sabemos cómo era el pleito de esto. Pero una vez más, ya llegando a la reforma en nuestra vida, entonces sabemos cómo manejar más la cosa. Y no hay más razón, es porque nos vamos pareciendo mucho más a Cristo. Nuestra imagen es mucho más clara que lo que antes éramos. Y eso es reforma. Eso es el efecto que hace la reforma. El crecimiento en el entendimiento. Una construcción, por eso decía, fuera de cámara, que esto es una construcción que debe de ir siempre. A cada generación le toca ser reformada. A cada generación. Porque es una construcción que hasta lo que todos lleguemos. Correcto. Hasta lo que todos lleguemos. Pero es una generación. Por eso el texto hablábamos de Moisés y eso. No fue que fueron malos, pero llegaron hasta ahí. Nos corresponde a nosotros. Y eso va reformándose hasta llegar a ese entendimiento. Entonces la reforma lo que hace eso es elevarnos. Y añadiendo, porque la EDENFI no es quedarse en la mente. Eso tiene una connotación práctica en la vida de nosotros. Claro. Cito algunos textos así al azar y que vayan a nuestra mente. Pablo en el capítulo 12 de Romanos, por ejemplo, nos dice que no paguemos mal por mal, que venzamos el mal con el bien, que podamos proveer los unos para los otros, que nos amemos con amor fraternal. Son cosas como prácticas. Digo todo esto, eso lo habla el capítulo 12, pero ¿cómo comienza el capítulo 12? Para llegar ahí, dice, no te conformes a este siglo. O sea, esta generación tiene sistemas de creencias y de valores. Y lamentablemente la iglesia de hoy se ha conformado a ese molde. Y ya no se ve esa distinción entre la iglesia y el mundo. Sí. Ya es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos amordado. Y dice, no te conformes a ese molde, a ese sistema de creencias, de valores. Entonces, para llegar a esa parte práctica, necesitamos, ahí viene, volver al diseño. Eso es básicamente, si hablamos de reformar, es que Dios ha dado un diseño. Con el tiempo nos hemos distanciado de ese diseño, vamos a volver al original. Porque no hay forma entonces de poder en la práctica llegar a donde yo quiero. Entonces por eso dice, no te conformes a esas creencias, a esas costumbres, a esas tradiciones de este mundo. O sea, cambia nuestra mente, renueva, es la idea. Se puede decir, esto es reforma. Esa renovación de la mente, ese cambio de la mentalidad, de volver una vez más a cómo Dios ve las cosas. Yo quiero resaltar dos aspectos. Eury, tú mencionaste revolución y mencionaste reforma. Y a mí me gustaría que nosotros a nivel podamos percibir una mínima puntos
a discutir de diferencia entre estos dos. Miren, una revolución puede ser, como yo decía ahorita, una histeria colectiva. Uno piensa de una manera y todo el mundo le sigue a ese, aunque no lo entienda, y arman una revolución, pero hay muchos que están por coro ahí, porque es la moda que está o esta es la ola que está, y nos metemos todos y hacemos una revolución, aunque haya solamente una gente que piense de esa manera. Por ejemplo, te hablo de Hitler. Hitler fue una revolución lo que hizo, porque solamente él tenía esa concepción de un superhombre y todo el mundo le seguía sin entender la concepción. O sin entender lo que realmente él quería hacer. Lo que él quería hacer, pero todo el mundo, y trastornaron y casi conquistaron toda Asia. Pero sin embargo, una reforma tiene otra connotación. Mira, Eury decía, una reforma es una transformación de una práctica, de una vida. Sí, tiene que haber una praxis. Y Eury decía que hablando de las parábolas del sembrador, que decía, hay que mirar cómo escuchan. La reforma tiene que ir exactamente a cómo escuchamos, y cuando tú analizas esta palabra escuchar en las Escrituras y tú vas allá a Deuteronomio cuando el Señor le dice, escucha en Israel, tu Dios uno es. Este escuchar no es el percibir sonido, no. Cuando tú incluso miras escuchar en una connotación judía, es obedecer. Obedecer. Por ende, una reforma tiene que ir a una praxis, a una conducta en obediencia al diseño original para que haya un cambio. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, Jesús no le interesó traer una revolución, que era lo que todo el mundo pensaba que él iba a hacer. Lo que todo el mundo pensaba, la concepción, él va a traer una revolución y va a trastornar todo eso y todo el mundo. Y él no le interesó hacer eso, él le interesó hacer una reforma. Y para hacer una reforma no hay que cambiar a una multitud, no, hay que cambiar a una persona. Que una persona perciba esto, o para Jesús, 12. Jesús enfocó su ministerio en 12, en que esos 12 se han impactado, en reformatear a esos 12. Ellos conecten con el diseño original, se han reformado y ellos entonces alman la revolución. Pero una reforma puede traer una revolución, pero una revolución no muy raras veces trae una reforma, porque se queda simplemente en rebeldía colectiva, más que un cambio que pueda perdurar en los años y pueda ser trascendente a otras generaciones. Prácticamente ya son dos preguntas y cerramos. Sabemos que nosotros somos la iglesia de Dios. Cada quien somos la iglesia de Dios. Entonces, estamos hablando de reforma en estos tiempos. ¿Qué es lo que necesitamos en sí entonces? ¿Es reformar la iglesia o una iglesia reformada? Mira, Es una pregunta abierta, pueden hablar todos. Yo te puedo decir que cuando yo te digo, bueno, una iglesia reformada, bueno, yo creo que hay un nombre así, iglesia reformada, Sí, yo creo que hay un nombre de una iglesia que se llama así. Yo cuando escucho esto, entiendo en mi concepto un acabado. Iglesia reformada. Ya yo acabé. ¿A dónde tiene que llegar? Ya yo acabé, ya yo estoy reformado. Pero más bien cuando yo reformo la iglesia, me da a percibir un concepto de que no está aún reformada y que estamos en trance de reforma. No que ya yo acabé, ya no es que tengo la iglesia reformada, sino que está en el trance de reforma. Y para mí este es el concepto que tenemos que tener siempre, de que tenemos que estar reformando la iglesia, porque van a pasar tiempo y quiero que percibamos esto. No es que todo va a cambiar, no es que la Biblia va a cambiar o que Dios va a cambiar, sino es que nosotros somos los que cambiamos. Es nuestra mente que se disloca y las verdades se distribuyen, se esconden, y nosotros entonces tenemos que volver a quitar todo eso y volver hacia atrás. Como decía, se pierde en el lapso del tiempo por tantas cosas que nosotros mismos ponemos en el camino y tenemos entonces que volver nuevamente hacia atrás. Entonces, una iglesia tiene que vivir una constante reforma, y es por ende que puedo decir que no necesitamos iglesias ya reformadas, sino una iglesia en proceso de reforma. Bueno, a veces no manejamos los conceptos.
Bueno, existe el nombre como tal, pero creo que el enfoque es más en el movimiento que eso genera. Recuerdo, lo he leído, que, por ejemplo, cuando comenzó la Reforma Protestante, ellos tenían unas palabras y decía iglesias reformadas, siempre reformándose. O sea, véalo desde el punto de vista, quizás no como grupo, aún de manera particular. O sea, si usted se va al Génesis, a lo que conocía Adán y Eva, o lo que ellos manejaban como verdad, si usted se da cuenta a través de la Escritura que esa verdad ha sido progresiva. O sea, lo que manejaba Adán y Eva no es la misma verdad que manejaba Moisés. Luego Pablo fue creciendo. O sea, debemos ir entonces a medida que esa revelación va llegando a mi vida, yo ir cambiando conforme voy llegando a esa revelación. O sea, quizás yo tengo una limitación en cuanto a alguna acción, alguna práctica. Luego ahora yo entiendo cómo es que se debe hacer. Entonces, ¿yo qué hago? Hago ese cambio, hago esa corrección en mi vida. Y así lo podemos aplicar desde el punto de vista de iglesia. Tenemos una verdad, pero como esa revelación ha ido creciendo, ahora se ha expandido. Ya no era como estaba en el principio con Adán y Eva. No, ahora esta verdad se ha expandido, ha subido más su estándar. En esa misma medida, entonces yo voy haciendo las correcciones, haciendo el cambio. Creo que es lo que debe hacer la iglesia de hoy. Siendo iglesias que han cambiado, pueden ir también en constante cambio a medida de que esa palabra que va siendo sembrada va creciendo en nuestras vidas. Amén. Bien, la última pregunta es esa para ti, Rubén. Entonces, ya hablando de verdad presente, ya hablando de reforma, la verdad presente trayendo reforma, que es de por sí el título, el eslogan de nuestro segundo congreso, la verdad presente. Pero, entonces, hablemos de ese tema, la verdad presente trayendo reforma. Esa es algo que no se puede separar. Exacto, porque si bien es cierto, para traer reforma tiene que ser una verdad presente. No se puede traer una reforma fuera de una verdad presente, pero no se puede traer una verdad presente en la reforma. Pero digo, no se puede separar ese tema. Y lo que buscamos con esto es exactamente eso. Es como impartir a la gente la realidad de hoy, que esa realidad de hoy, esta verdad presente, va a ir a llevarlo entonces a lo que, o nos vaya encaminando a lo que es la reforma. Quizá no salga si salga pero el punto es que cómo nosotros podemos llegar a la verdad o reformar. ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente si conocemos, y ahora le decía, el diseño de donde queremos regresar. Porque eso quizás sea importante. Porque yo puedo estar repitiendo reforma, verdad presente, y no sepa el origen de esto, dónde yo quiera llegar. ¿Cuál sería el fundamento de esto? Vuelvo a repetir, yo puedo hablar de verdad presente, puedo hablar porque está la moda, puedo hablar de reforma porque está la moda, pero ¿de dónde puedo, cómo yo llego allá? ¿Cuál es el punto de esto? Repito, porque si no conocemos el diseño, el propósito eterno de Dios, que es el punto central, propósito eterno de Dios, entonces yo no puedo, estaría solamente tomando el eslogan de lo que es verdad presente, de lo que es reforma, y no voy a llegar porque no tengo un punto clave para llegar hasta allá. Entonces creo que una de las cosas más importantes, y son casi como la Trinidad, que no se puede separar, es que debemos de conocer el propósito eterno, que es el punto, para que desde acá, yo mirando aquí ya, yo pueda caminar en lo que es verdad presente, reforma, pero aquí este es el punto, yo llegar hasta acá. Esto me va a traer, de aquí a allá, hay un espacio que yo tengo entonces que construir. ¿Cómo lo vamos a construir? Con esta verdad, con esta reforma. Y estas mismas reformas, les decía ahorita, esta reforma que hace, que nos eleva, nos sube. Y podemos entonces ver desde arriba, podemos ver lo que está adelante. Nunca lo que está detrás, sino de lo que está adelante. Yo creo que la verdad presente y la verdad presente trayendo reforma es que no se puedan desligar. Es como esta verdad impartida abre. Cuando una verdad imparte la vida de uno, llega a la vida de uno, abre el entendimiento.
tú como, es como que abre una tela, un manto, una tela adelante, un telón, y esta verdad se así, y rasga el velo, y tú ves lo que está detrás. Tú avanzas. Por eso es que es importante estas dos cosas juntas, verdad presente. Una vez esta verdad presente llega, imparte, entonces tú avanzas a lo que es la reforma. Amén. Prácticamente es eso. 21 y 22 de julio es nuestra actividad, segundo Congreso de la Verdad Presente. Mismo lugar, Distrito Nacional, Santo Domingo, Club Metropolitano, Los Picapiedras. Los esperamos allá. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, buenos días, como quieran. Bye bye.